Píldoras Agile, los podcasts de BBVA. Hola, soy Ana Díaz y soy Agile Coach de la disciplina Agile España en BBVA. En nuestro podcast de hoy, de Píldoras Agile, tenemos el placer de entrevistar a Nacho Escobar Quintana. Nacho es psicólogo de formación y nacido profesionalmente en el planeta de recursos humanos, criado entre abogados, y ahora se encuentra explorando otros mundos. Tras trabajar 18 años en Cuatrecasas, siendo los últimos 6 años el director de recursos humanos, ahora se dedica a ayudar a los equipos a adaptarse a las nuevas formas de trabajo para hacer mejor a sus organizaciones, desde el prisma de un profesional de recursos humanos y a través de diferentes frameworks como Agile, Lean y Design Thinking. Es profesor de emprendimiento y gestión de la carrera profesional en los grados de Derecho y dobles grados de ICADE. Profesor de metodologías ágiles en la Universidad Francisco de Vitoria y el CUNEF. Y profesor del módulo de Agile en el Bootcamp de Project Management de la Universidad Europea. También Nacho es fundador del podcast Talent Boost, dedicado a hablar de tendencias en el mundo del trabajo y las organizaciones, y de Think Tank de recursos humanos del sector legal El Observatorio. Bueno, Nacho, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Muy bien, oye, con este extenso currículum, tanto en el ámbito de recursos humanos y en el sector jurídico, cuéntanos, ¿cómo llegó Agile a tu vida? Bueno, pues llegó de manera pues un poco por accidente y bueno, pues fue trabajando en Cuatrecasas, precisamente en mis últimos años, en donde bueno, pues empezamos a experimentar. Algunos departamentos de la especialidad de legal empezaron a experimentar con Agile y al descubrirlo pensé, bueno, pues que era algo interesante y pedí empezar a practicarlo también en el ámbito de reclutamiento de mi departamento. Empezamos a conocer un poquito qué era Kanban, pero de una manera muy, muy por encima y bueno, pues ahí empezó mi curiosidad, que luego ya un poco sacié cuando finalicé mi etapa en Cuatrecasas, formándome y conociendo mejor estos marcos de trabajo. Uh-huh. Y ahora te encuentras pues enfocado en la docencia, ¿no? En compartir y en enseñar el mundo Agile en la universidad. Cuéntanos qué les enseñas de Agile a tus alumnos. Bien, a ver, un poco, efectivamente, un poco como consecuencia de mi experiencia y conociendo cada vez más lo que era la agilidad, empecé a desarrollar pues un proyecto profesional, que es el que estoy haciendo ahora, que iba encaminado pues eso, pues a llevar nuevos marcos de trabajo pues a ciertos entornos y especialmente el legal, que es el que mejor conozco. Como consecuencia de esto, pues empezó a surgirme la posibilidad de colaborar con diferentes universidades, y en concreto con ICADE, que es con quien más vinculación tengo. Y en principio, aunque el foco era más de carrera profesional, yo empecé también a introducir o a hablarles de lo que era Agile y de lo que eran estos marcos de trabajo, porque empezaba a pensar que era algo interesante y que les podía aportar. Entonces, bueno, pues de una manera pues un poco más subliminal o quizás no tan profunda como puede hacerse en otros entornos más especializados, pero sí que empecé a hablarles y sobre todo a sensibilizarles de que las organizaciones empezaban a trabajar de otra manera, porque sobre todo en el ámbito universitario y quizás en el sector legal, a los alumnos jóvenes les inculca una visión del mundo profesional que a veces ya no corresponde tanto con la realidad, y mi objetivo era que fueran tomando conciencia de que a lo mejor las cosas pues no iban a ser como a lo mejor ellos estaban esperando. ¿Qué valor aporta estudiar Agile en la universidad para los estudiantes? A ver, esto ha sido también, pues eso, dentro un poco de este contexto del agilismo, ¿no? Pues un poco por ensayo y error o por hacer un mínimo producto viable, ¿no? Empecé primero experimentando, pues hablándoles un poco de estas cosas para ver qué tal reacción tenían, y me fui encontrando pues diferentes conclusiones que me han ido llevando a profundizar un poco más. La primera, pues esto que te decía, ¿no? Para que ellos tomaran conciencia de que a lo mejor esa visión que tenían de un modelo más jerárquico, más tradicional de las organizaciones, pues quizás estaba cambiando y que precisamente estos marcos de trabajo les iban a ayudar a adaptarse de tal manera que si lo conocían ya durante la etapa universitaria, pues esto que iban a llevar ya consigo cuando se incorporaran al mundo profesional. Con lo cual esa fue la primera. Y aparte me generaba unas conversaciones o un contexto
muy interesante para hablar con ellos de por qué había que trabajar de otras maneras, por qué había que, bueno, pues un poco incluso por qué era importante que ellos asumieran que su rol ya no iba a ser solamente ir a hacer lo que les dijeran, sino que ellos también podían aportar precisamente por este contexto tan cambiante en donde cualquier opinión era importante. Con lo cual, esa era una de las principales aprendizajes que hice con ellos. El segundo es que yo creo que a ellos, en el momento de la universidad, creo que también les puede ser muy útil. Creo que a ciertas dinámicas, ciertas prácticas que tienen que ver con el mundo de la agilidad, que posiblemente implementadas de una manera un poco más formal de la que la hago yo en el programa académico, les puede resultar muy, muy interesante desde el punto de vista de la planificación, la preparación de los casos prácticos, el TFM que también tendrán o el TFG en este caso, que tengan que presentar en la carrera. Creo que bueno, pues ciertas prácticas del mundo de la agilidad les puede ser muy, muy útil y sobre todo ten en cuenta que en el contexto universitario, por lo menos lo que yo he ido viendo y especialmente en los grados, los estudiantes tienen una actitud mucho más receptiva que activa y precisamente creo que el desarrollar este tipo de dinámicas les involucras mucho más, les haces hablar y participar y eso yo creo que genera también experiencias que para ellos son muy, muy interesantes, que no solo la de tener que escuchar pues en la clase magistral donde un profesor pues evidentemente en cuestiones técnicas pues a lo mejor pues es bueno que te cuente pues todo lo que tiene que contarte y tú no intervengas, ¿no? Pues un poco también generar ese contexto más participativo, más de inteligencia colectiva, que ellos vayan tomando conciencia de que eso es importante. Entonces, bueno, digamos que ese es un poco el otro enfoque por el cual he ido poquito a poco pues avanzando en estos temas. Luego, ahí incorporo también la parte digital en cuanto a enseñarles pues qué aplicaciones a un nivel muy básico, pero les pueden ayudar. Por ejemplo, pues les explico cómo funciona Trello, hacemos algún experimento con Trello o incluso, aunque no es propiamente Agile, pero también tiene que ver un poco con esto, pues utilizar herramientas colaborativas tipo Miro o Mural, que a ellos les pueden ser útiles pues para trabajar con sus compañeros y que de alguna manera les van introduciendo un poco en este tipo de dinámica. O sea que no solo enseñas desde un punto de vista solo teórico, sino que también pues aplicáis el agilismo dentro de vuestro método de enseñanza, ¿no? Desde un punto de vista, sobre todo, más experiencial, aplicado un poco pues a lo que es la dinámica. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, en ICADE, que les hablo de gestión de la carrera profesional, y bueno, pues con ellos intento desarrollar diferentes dinámicas que voy sacando un poco de estos marcos de trabajo, que bueno, van enfocadas a reflexionar sobre su futuro profesional y al mismo tiempo para descubrir estos marcos. Lo que pasa que luego ya poco a poco os voy incorporando píldoras un poco más teóricas de qué consiste para que tengan, pues eso, vayan asentando pues por qué, cuáles son los principios o los valores del manifiesto Agile, qué es Scrum, qué es Kanban, de una manera muy, muy sencilla, pero que vayan entendiéndolo. Y luego doy un paso más, y especialmente con la gente de Derecho, para ver su aplicabilidad en este caso, en el ejercicio de la abogacía, ¿no? Pues sobre todo Kanban, que es donde yo lo descubrí en Cuatro Casas, puede ser muy útil, o es, de hecho, no es que pueda serlo, es que lo es muy útil en todo lo que es el desarrollo y la gestión de los procesos legales, ¿no? Y creo que optimiza mucho el proceso y bueno, pues no te voy a contar las ventajas de Kanban en el mundo legal, pero bueno, para ellos yo creo que también es interesante que vean que esto es algo bastante práctico. Y sobre todo también les hago ver que este cambio de manera de trabajar también puede redundar en beneficio en cuanto a ese estereotipo que tienen los despachos de que es un sitio donde entras y nunca sales, ¿no? Pues esto también tiene que ver pues eso, con eficientar el trabajo, trabajar de una mejor manera y bueno, pues pues tener una dedicación pues mucho más sostenible. Justo sobre eso te quería preguntar, porque veo que la formación, pues compartes con ellos framework de trabajo, incluso les introduces en algún tipo de herramientas que les puede ayudar a implantar el método de estos frameworks. Respecto al Mindset Agile, ¿qué compartes con los alumnos? Bueno, una de las cuestiones, bueno, varias. La primera es eso, que es importante, o sea, que las personas, o escuchar a las personas es importante y por tanto, pues eso, que escucharles a ellos y que ellos participen, porque evidentemente yo les manifiesto muy activamente que les quiero escuchar, aunque a veces me cuesta escucharles porque a veces no participan todo lo que me gustaría y especialmente cuando hemos tenido que hacerlo en formato deslocalizado por esto de la pandemia, pues a veces pues no sabía si había alguien al otro lado del ordenador o no había nadie, ¿no? La verdad es que eso les cuesta. Pero yo creo que tiene que ver un poco con esa condición de estudiante que a veces yo creo que hay que ir cambiando, ¿no? Bueno, pues por un lado eso, que es importante el escucharnos y que no solamente el profesor en un entorno incluso académico pues es el que más puede aportar, sino también, bueno, pues un poco la suma de todos, eso es interesante, ¿no? Entonces que vayan cogiendo esa idea. La otra, el hecho de, bueno, pues este concepto que yo creo que es muy transversal en todo lo que son las nuevas formas de trabajo, que es el mínimo producto viable, ¿no? El que no
obcecarse en hacer cosas pues súper elaboradas, sino que a veces, bueno, pues el salir con un mínimo producto viable y a partir de ahí ver cómo va evolucionando, pues que recojan un poco esa idea, ¿no? También la importancia de que, bueno, pues el error no tiene por qué ser malo, siempre que sea el error por primera vez. A lo mejor pues incidir siempre en el mismo error, pues algo te está pasando, ¿no? Pero bueno, que el error también es una fuente de aprendizaje, ¿no? Es una oportunidad. Al final rompes muchos esquemas que yo creo que culturalmente ya venimos arrastrando, pues por la educación que recibimos en casa, pues los colegios, incluso la propia universidad, que todavía sigue siendo muy tradicional en ese sentido. Entonces la idea es cambiarles o intentar hacerles cambiar un poco esa forma de ser. O esa intenta ser mi aportación. Sí que es verdad que, bueno, pues no sé lo que quedará de lo que yo les transmito, pero bueno, ese es el objetivo. Y Nacho, una pregunta. ¿Qué es aquello que más les sorprende? Lo que les deja wow cuando les transmites pues tanto el método como la cultura Agile? A ver, ese efecto wow todavía no lo he percibido porque, bueno, son bastante prudentes a la hora de manifestar, bueno, pues un poco su entusiasmo. Ya te digo que me cuesta incluso que participen, por lo cual, bueno, pues a veces el manifestar esa sorpresa, a veces pues resulta complicado. Pero sí que me he encontrado, y más a nivel particular, porque sí que en conversaciones más de tú a tú, sí que los alumnos y las alumnas a veces pues te transmiten un poco esas sensaciones, ¿no? Pues algunos de ellos pues que han descubierto pues herramientas, en este caso, que les pueden ser muy útiles, o incluso que ya desde el puro desconocimiento iban haciendo cosas que de alguna manera pues se parecía a lo que les estaba explicando y que saber que había algo ya más formal pues les era de mucha utilidad. Otra quizás es el hecho de bueno, pues eso, de que ellos descubrir o tener la sensación de que en las organizaciones iba a ser importante que aportaran desde el principio y que no solamente llegaran allí para que les dijeran lo que había que hacer, sino tener esa proactividad inicial y que iba a ser bien recibida. Y luego, por otro lado, bueno, pues quizás también el hecho de saber que, bueno, pues en entornos, por ejemplo, en este caso, que es el de la abogacía, pues que ya estas cosas pues se estaban haciendo, a pesar de que a veces por desconocimiento piensan, pues no digo que se siga trabajando con manguitos, pero tienen la sensación de que se sigue trabajando muy a la antigua usanza. Que en algunos ámbitos sí, pero en general yo creo que como todos los sectores profesionales pues se ha modernizado mucho y también están incorporando la agilidad, ¿no? a sus formas de trabajar. Entonces, bueno, pues yo creo que esos son quizás los principales impactos que yo les puedo de sorpresa, ¿no? ¿Y algo que les cueste especialmente? Sobre todo, o sea, yo creo que no les cuesta y creo que les interesa pues escuchar, y cuando les explicas les cuesta participar y practicar estas dinámicas, porque en el fondo yo lo que intento es que más que sean clases teóricas, que sean clases participativas y que, bueno, pues hagamos dinámicas en ese sentido. Entonces, de inicio les cuesta un poco, pero sí que es verdad que en el momento que empiezan, como hay un componente de juego en algunas de estas dinámicas, y son gente joven, no digo que sean críos, pero bueno, son bastante jóvenes, ese impulso que todos tenemos, ¿no? De divertirnos y querer jugar, ahí sí que entran rápido, y en el momento que se crea esa sensación, pues resulta muy, muy óptimo, porque por un lado les ves divertirse, les ves participar y encima ves que están aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es para mí lo más importante. Uh-huh. Sí que es cierto que coincido contigo que en algunas colaboraciones que he hecho en algunos eventos de universidad, lo que he percibido que les sorprende mucho es que su voz cuenta, ¿no? En que su participación es tan valiosa como la de cualquier persona. Y además esperan que les digas lo que tienes que hacer. Entonces, romper esa barrera, claro. Yo creo que esa inteligencia colectiva que Agile fomenta tanto es algo que no viene de serie. Claro, en esta generación. Y aparte, y perdona que te interrumpa, o sea, yo creo que también tiene que ver con esto con una cuestión cultural. Primero, que un estudiante, sobre todo un estudiante de grado, pues sigue viviendo en un entorno muy protegido y no toman la suficiente conciencia de cómo están cambiando las cosas. En el mundo profesional, sin duda, pero y luego quizás también, no sé si sus padres en casa, pues a veces les pueden, o sus madres les transmiten quizás estos cambios que están viviendo. En algún caso, alguna alumna sí que me dijo, oye, pues justo mi padre pues está trabajando en una empresa donde le están hablando de estas cosas y algún día me lo ha compartido, pero en general muchas veces estas cosas no se las comentan, con lo cual ellos tienen el esquema, pues eso, de un contexto muy estructurado, muy, digamos, muy poco cambiante, y yo una de las cosas que les intento explicar, aunque sea un poco teórico, pero de manera práctica, pues bueno, les hablo de cine fino, de la complejidad y que tengan en cuenta de que el mundo y el contexto ha cambiado. Claro, para alguien que tiene 21, 22 años, donde más o menos cuando ha tomado conciencia ve que esta complejidad es lo que siempre ha vivido, pues a lo mejor no le llama tanto la atención. Entonces intento ponerles un poco en valor de cómo
poco antes de que nacieran las cosas eran de una manera y cómo ahora están cambiando y van a seguir siempre, ¿no? Y cómo les puede afectar. Entonces reflexionar un poco sobre eso. Y la ventaja competitiva que pueden llegar a tener por el hecho de haber interiorizado esto. Claro, para mí eso es clave. Pues yo por lo menos una de las cosas que he visto en las organizaciones y que lo he visto más en algunos estudios muy desarrollados es que las empresas están muy necesitadas de que la gente que se incorpore al mundo profesional de alguna manera estén preparados para esa complejidad que tiene y se están encontrando que precisamente los que vienen del mundo académico, que supuestamente deberían venir ya preparados, pues no lo están. No están preparados ni para estos nuevos puestos de trabajo que van surgiendo, ni para estas nuevas habilidades, a pesar de que se supone que son gente mucho más versátil. Entonces, el hecho de que ellos tomen conciencia y que pueden aportar ese valor diferencial, creo que incluso en el proceso de selección les puede ser hasta ventajoso. Uh-huh. ¿Qué les dirías a nuestros oyentes en ese sentido para que estudien Agile? Bueno, se preparen. Sí, yo creo que por una parte, si son personas que tienen hijos en edad universitaria, pues que les compartan, aunque no sea de agilidad, pero que les compartan lo que están viviendo en sus propias organizaciones, porque seguro que todos están, sufriendo, iba a decir, ¿no? Pero viviendo, cambios organizativos en su rol, en su función, la transformación digital, todo eso, cómo les está impactando y cómo está cambiando ese contexto de trabajo, que lo compartan con sus hijos y con sus hijas para que ellos tomen conciencia también pues, de estos cambios. Y a los propios alumnos y alumnas, pues sobre todo que sean muy curiosos y que más allá de lo que es el componente académico, pues que todo lo que suene como Agile, pues que intenten un poco profundizar, porque creo que les puede aportar cosas que les pueden ser muy útiles tanto para el estudio como para luego su futuro profesional. Es más, incluso creo que para el propio proceso de selección puede ser hasta aplicable y puede serles muy útil. ¿Y qué les dirías a las empresas para que contraten a personas que ya tienen esa formación en Agile? Bueno, para que acudan a sí, todos aquellos alumnos que estás preparando. Yo creo que sería interesante, pero seguro que muchas ya lo están haciendo, y en Cuatrecasas incluso nosotros ya lo empezábamos a hacer, que un poco vayan configurando un perfil que incorpore pues este tipo de habilidades o de capacidades que a lo mejor sin tener conocimiento, pero sí al menos te esté demostrando que esa persona pues va a poder encajar con cierta facilidad pues en esos contextos en donde se van a encontrar con nuevos marcos de trabajo, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que es el enfocar esos procesos de selección de esa manera, y sobre todo que también, porque las empresas tienen un poder muy importante de influencia en las universidades y en las carreras profesionales, que les transmitan que para ellos es importante para que la universidad ponga más recursos y ponga más medios para que preparen a los alumnos en esa línea, ¿no? No solamente en saber hacer un currículum en una sola página o en saber un poco cómo hay que ir de vestido en una entrevista, ¿no? Sino que hay muchas más cosas que la universidad está deseando identificar en esos alumnos y que si se lo van inculcando en la universidad, pues la conexión va a ser mucho más potente. Uh-huh. ¿Y cómo recomendarías que apareciera eso en el currículum? Si tú fueras una empresa y estuvieras en un proceso de selección. Bueno, ¿qué haría diferente a esa persona que tiene ese conocimiento allá? Por una parte, o sea, quizás en el currículum, bueno, es más difícil reflejarlo, pero bueno, si he hecho algún tipo de formación, pues indicarlo. Yo, por ejemplo, les transmito mucho que se olviden tanto de poner en el currículum si uno sabe Word, Excel o PowerPoint, porque yo creo que eso ya, pero que sí que desarrolle más la parte de capacidades digitales, ¿no? Que si trabajan con herramientas colaborativas. Ahora que tenemos que, pues eso, que si no trabajamos con Zoom es con Teams, si no es con Teams es con Google Meet, si no es con Google Meet es con cualquier, pues que si ya están acostumbrados que también lo transmitan, porque eso ya, si son gente que tiene habilidades en ese tipo de dinámicas, de alguna manera ya están dando alguna señal. Si son gente que tiene actividad en redes sociales más allá de lo que es la propia actividad social, ¿no? Si yo me encuentro muchos alumnos y alumnas, especialmente alumnas, que, por ejemplo, utilizan Instagram para comercializar cosas que hacen ellas, o gente que publica o que hace fotografía y demás, pues ese tipo de cuestiones que de alguna manera están transmitiendo, pues que tienen porque esto está muy vinculado al final con esa capacidad de transformación digital. Eso a nivel curricular. Y luego, en la entrevista, quizás mi recomendación es las preguntas, es decir, que se interesen por saber cómo trabajan las organizaciones, y a lo mejor no hace falta que pregunten si son o no son Agile, ¿no? Pero que hagan, si tienen ciertas nociones, pueden hacer preguntas que les pueden dar pistas para saber si esas organizaciones, pues de alguna manera, están incorporando o están trabajando de una manera diferente, porque es de lo que se trata. Perfecto. Pues nada, Nacho, muchísimas gracias por tu colaboración, por estar aquí con nosotros en este podcast.
¿Alguna idea más que quieras compartir con nosotros para finalizar? No, bueno, sí, quizás una que es un poco la que les transmito a los alumnos y que, bueno, que también transmito aquí a todas las personas que nos puedan escuchar, ¿no? Yo creo que el mundo del trabajo está viendo una transformación muy grande y eso yo creo que más que una amenaza, que a veces, pues, sobre todo las personas que más llevamos tiempo en el trabajo lo podemos ver, yo creo que hay que ver que es un mundo de oportunidades, tanto para los que están empezando ahora como los que están ya trabajando, ¿no? Y que simplemente saberlas ver, y yo creo que precisamente la agilidad es una buena manera de saber sacar provecho de esas oportunidades. Perfecto. Pues lo he dicho, muchísimas gracias por tu colaboración y esperamos que hayas estado a gusto y cómodo Mucho. con este podcast. Sí, muy a gusto. Y nos vemos próximamente. Un abrazo. Gracias, Ana. Gracias. Y hasta aquí nuestro podcast de Píldoras Agile de hoy. Esperamos que te haya gustado. Hasta pronto. Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, Todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast.